Shalom, que significa paz. Toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, que Yahweh es el nombre del Padre, que el mundo ignorantemente llama Jehová, que su nombre es Yahweh, y Yahushai es el nombre de el que el mundo ignorantemente llama Jesús, que es el Hijo de Yahweh. En este tema quiero ir adentro de las Escrituras y enseñarle a los gentiles contra los gentiles, que es un tema que el apóstol Tahar hizo según para enseñarle en las Escrituras cuando habla de los gentiles que salvación fue dada. Eso está hablando de los israelitas que estaban esparcidos entre las otras naciones y cogieron las costumbres de estas naciones, y lo que sucedió fue que se cayeron de la gracia del Señor y empezaron a adorar los ídolos y las costumbres ajenas y se convirtieron en gentiles, y los israelitas que estaban todavía en la tierra de Israel, en Jerusalén, los llamaban sucios, asquerosos, gentiles, que no incircuncisos. ¿Por qué? Porque se cayeron de la gracia del Señor. Y el primer gentil que fue convertido, que era Cornelio, era un hombre que era israelita, pero que estaba en la mente de los gentiles y se estaba saliendo poco a poco de la mente de los gentiles. Por eso que tenía buenos trabajos y buenas palabras que los judíos estaban hablando de él y de su casa, porque estaba haciendo grandes cosas, porque el Señor lo estaba trayendo para atrás, afuera de esa mente en que estaba, que era la mente sucia de los gentiles, ¿ok? Y eso lo que sucedió fue que era que el Señor estaba trayendo para atrás a los israelitas que estaban esparcidos entre medio de todas estas naciones. Ahora, cuando usted va para atrás al principio y se pregunta qué sucedió, pues lo que sucedió fue esto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 64, creo que dice. Es más, déjame leer el versículo 15 primero, para empezar ahí. Este libro de Deuteronomio 28 y 15. Y será si no oyeres la voz de Yahweh, tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y cuando lee del versículo 16 abajo, le da todas las diferentes maldiciones que iban a caer sobre la nación de Israel y lo que iba a estar sucediendo a ellos, y esas maldiciones los iba a perseguir donde quiera, en cualquier país y cualquier ciudad en que estaba. Ok, ahora esta fue una de las maldiciones, y es así que uno sabe quién es israelita y quién no es israelita. ¿Por qué? Porque estas maldiciones el Señor dijo que iba a caer detrás de la gente de nosotros y detrás de nuestra semilla, que eran los hijos de nosotros. Donde quiera que estamos en el mundo, estas maldiciones nos alcanzaron. ¿Ok? Esta es una de las maldiciones aquí que cayó sobre la nación de nosotros, que nos esparció y que nos hizo caer de la tierra de Israel y de nuestras costumbres y nuestros estatutos y comandamientos, que nos estaban dirigiendo en el paso que estaba bien, que era que le gusta al Señor Yahweh. ¿Ok? Dice Deuteronomio 28:64. Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué sucedió? Que caímos, fuimos esparcidos y
empezamos a servir a los dioses ajenos que estaban entre medio de estas otras naciones. ¿Ok? Y eso fue lo que nos hizo caer de la gracia. Ahora, cuando usted va al libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignores. Pablo está hablando a los corintios y lo está llamando hermanos. ¿Por qué? Porque ellos son hermanos, porque son israelitas. ¿Ve? Pero lo que pasa era que estaban entre medio de estas naciones, entre medio de los griegos, y lo que sucedió fue que estaban persiguiendo detrás de las costumbres de estos griegos. Ahora, en pos de tiempo, el Señor primeramente tuvo que venir a la nación de Israel a los judíos primero. ¿Por qué? Porque los judíos era la primer tribu. ¿Ok? Y después iba a ir detrás de las otras tribus de la nación de Israel. Dice, y acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignores. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevado a los ídolos mudos. Cuando ustedes eran gentiles o cuando estaban en esa mente de los gentiles, iban detrás de estos diferentes ídolos. Y eso fue lo que hizo a la nación de Israel que fueran asquerosos, que fueran no limpios. ¿Ok? Denme un momentito aquí. Quiero buscar esta otra escritura. En el libro de Salmos, pero quiero buscar el versículo que es primero. Ok, este es el libro de Salmos 106. Ok, el libro de Salmos 106 y versículo 34. Porque el Señor cuando el Señor nos dio la tierra de Israel, Él dijo que mataran a todas esas naciones que estaban ahí, los cananeos, Canaanites, si lo estoy diciendo correcto. Pero Israel no los mató, los dejó que vivieran y que estuvieran entre medio de Israel. Y lo que sucedió fue que aprendimos sus obras. Y el Señor estaba botando a los jamitas de esa tierra porque ellos estaban haciendo esas mismas abominaciones. El Señor dijo que por esta causa yo estoy botando a estas naciones de ahí. Si tú haces lo mismo que ellos hacen, tú también vas a ser botado de esta tierra. Y eso sucedió. Por eso fue que el Señor partió la nación en dos pedazos. El reino de Judá, que es el reino del sur, y el reino de Israel, que es el reino del norte. Y nos esparció en dos naciones y caímos. Y la primera nación, el primer reino que fue sacado de la tierra de Israel fue el reino del norte, que era el reino de Israel, Efraín y las otras tribus. ¿Ok? Salmos 106 y 34. No destruyeron los pueblos que Yahweh les dijo. Antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Y eso fue lo que nos dio la ruina. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina. Por eso fue que leímos en el libro de 1 Corintios capítulo 12, dice que ustedes eran gentiles y estaban llevados por estos ídolos mudos. Así fue que caímos. Ahora cuando el Señor Yahushua vino para atrás a derramar su sangre, a traer la adopción, Él trajo la adopción para traer para atrás a la nación de Israel, para atrás al Padre Yahweh. ¿Ok? Y hasta los israelitas que estaban perdidos entre medio de estas naciones, Él los estaba trayendo a ellos también. Dice, déjame brincar abajo. Usted sabe que eso es todo por ahora. Eso está bien por ahora. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de
Déjame ver. Vamos a ir ahí, de ahí al libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 1. Porque esta fue la primera vez que el Señor empezó a traer a los israelitas que estaban esparcidos entre medio de estas otras naciones para atrás a la tierra de Israel y a su heredad. Es más, antes de que lea ahí, déjame ir al libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 1 y versículo 10. Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Yahweh, del poder viviente. So, habían algunos. Esta profecía fue cumplida completamente aquí en América, porque aquí en América es donde todos los israelitas de las 12 tribus nos han dicho que nosotros no somos los hijos del Señor, que nosotros no somos los israelitas. Pero cuando usted va para atrás también, durante el tiempo de Yahushua, habían ciertos de los israelitas que nos estaban llamando israelitas, que los judíos estaban llamando gentiles incircuncisos. Eso empezó allá, pero está hablando mayormente de este tiempo aquí hoy en día. Esos israelitas que estaban esparcidos, el Señor los estaba llamando para atrás, para congregarlos para atrás a sí mismo, para que ellos pudieran ser salvos. Por eso fue que Pedro fue a Cornelio. Ahora, mucha gente se cree que Cornelio era un hombre blanco, que los israelitas son los morenos, los latinos y los indios norteamericanos y seminoles, y mucha gente se creen que Cornelio era un hombre blanco, se creen que era un romano, pero él no era un romano. Igualmente que Pablo no era romano, pero Pablo tenía la ciudadanía de los romanos, igualmente que Cornelio. Dice aquí, Hechos 10:1, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Esa compañía que se llamaba La Italiana no era que él era italiano, pero que la compañía o el ejército en que él estaba era el ejército romano. Es más, vamos a ir de ahí al capítulo 18 y versículo 1. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío, un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, porque él era un judío que estaba en la tierra de Italia. Y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Había una comunidad de judíos o israelitas en la tierra de Italia. ¿Ok? Porque uno se llama italiano o romano no quiere decir que uno es un hombre blanco. Usted tiene que saber lo que estaba sucediendo en la historia y cómo los israelitas estaban esparcidos. Habían israelitas ahí en Italia. Déjame ver si encuentro esta otra. Hebreos 13 y 24. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los santos, ¿quiénes son? Los israelitas que estaban ¿dónde? En Italia. Habían israelitas que estaban en Italia. Y les enseñamos eso aquí. Se lo enseñamos en Hechos capítulo 18. Y aquí en Hechos capítulo 10, que cuando habla de Cornelio, Cornelio no era italiano, él era de una compañía. Ahora la compañía viene de latín o viene del griego G 1:38, que significa spira, como usted ve ahí, spira. Dice ahí ejército,
pero usted no, está en inglés, pero cuando usted lo lee en español, la palabra military es ejército, ¿ok? Un escuadrón de soldados romanos, ¿ve? So, cuando dice aquí que había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, era que ellos eran israelitas que estaban esparcidos en esas partes. Ahora, yo tengo aquí una información que esto es un libro pequeño que se llaman Hijos de Israel en el servicio de César, y yo lo trasladé del inglés al español, ¿ok? Para enseñarle que usted tenía soldados en el ejército romano que eran israelitas, que eran judíos. Dice, hijos de Israel en el servicio de César, los soldados judíos en la romana militar, ¿ok? O el ejército romano. Y Andrew J. Schoenfield dice, la participación de los soldados judíos romanos en los ejércitos de la Roma imperial a menudo no se reconoce. Esto es principalmente un resultado de la falta de reconocimiento por parte de los estudiosos que desean utilizar las fuentes rabínicas como punto de referencia para los judíos. La práctica en la edad imperial también es difícil identificar soldados judíos, muchos de los cuales tenían nombres griegos y latinos. ¿Ve? So, ellos tenían nombres griegos y latinos. Y usted no puede decir, pues, esos son hombres blancos. No. Porque aquí, en el libro de Juan, es más, sí, el libro de Juan, capítulo 19, creo que versículo 19, dice aquí, esto fue cuando Ponto escribió Pilato escribió lo que escribió en el deso de Yahushua, que le puso sobre su cruz. Juan 19:19. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz. Y el escrito era Yahushua, Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos, chequean esto, y muchos de los judíos leyeron este título. Había muchos de los judíos que estaban ahí mirando y estaban leyendo el título que Pilato puso sobre la cruz de Yahushua. Porque el lugar donde estaba crucificado Yahushua era cerca de la ciudad de Jerusalén. Y estaba escrito en hebreo, porque habían judíos ahí que hablaban hebreo, en griego, porque habían judíos ahí que hablaban griego, y en latín, ¿ve? Porque habían judíos ahí que hablaban el latín. Ellos hablaban estos diferentes idiomas. Pero eso fue que cuando Pilato escribió en la tableta esa, escribió esta frase y la escribió en hebreo, la escribió en griego y la escribió en latín, porque los judíos hablaban esos diferentes lenguajes. Es más, va a traer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5. Este era durante el tiempo del Pentecoste. ¿Ve? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Eran judíos que venían de todas las diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque estaban esparcidos según la maldición que fue escrita en el libro de Deuteronomio. Porque cuando el Señor escribió la ley, dijo que cuando usted esté esparcido o cuando usted, donde quiera que esté, tiene que venir a Jerusalén 3 veces al año para presentarse, todos los machos, para presentarse delante de mí. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Yahweh. Por eso que en Jerusalén había muchos israelitas, judíos,
que estaban ahí, porque era durante el tiempo de la Pascua y durante el tiempo del Pentecoste, que era la fiesta de las semanas. ¿Ve? Y dijo aquí en Hechos 2 y 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y leímos en el libro de Juan que los judíos que estaban ahí estaban leyendo el letrero que Pilato puso sobre encima de la cruz de Yahushua, y dice aquí, Juan 19:20, y muchos de los judíos leyeron este título. No dijo todo el mundo, dijo muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Yahushua era cerca de la ciudad, que era en Jerusalén, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y por eso es que muchos de los soldados que estaban que eran soldados de Roma, del ejército romano, mucha gente no los conocían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nombres hebreicos, tenían nombres griegos y latinos. Dice, la práctica en la edad imperial, que es el imperio romano, también es difícil identificar soldados judíos. ¿Ves? Soldados judíos, no de todo el mundo, soldados judíos, muchos de los cuales tenían nombres griegos y latinos, a menos que se identifican específicamente como judíos o se encuentran en un contexto judío como inscripciones dedicatorias de una sinagoga. Sin embargo, mediante el uso y cómo fue que estos judíos tuvieron nombres griegos, latinos o latín y diferentes otros nombres, porque fueron esparcidos entre medio de estas otras naciones. Y lo que pasó fue que aprendieron las costumbres, las leyes, los estatutos y los lenguajes y cómo vestirse como esas diferentes naciones. Tenemos aquí en el libro de Primer Macabeos, ¿ve? Primer Macabeos, capítulo 1 y versículo 10. Ahora, esto fue cuando Alejandro el Griego conquistó al mundo conocido en aquel tiempo, y los generales de él después de su muerte, cogieron a todas esas diferentes países. Y entonces de los seleucos, de la línea de los seleucos, salió un hombre que era Antioquio el cuarto, que era Antioquio Epifanes. Y cuando él vino, lo que él hizo fue que él destruyó el templo y mató a muchos de los judíos en aquel tiempo. Este Primer Macabeo 1 y 10. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo, y estos renegados eran ¿quién? Eran israelitas que eran renegados, que fueron en contra de las leyes, estatutos y comandamientos. ¿Ve? Dice, hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchas males. Y eso sucedió también durante el tiempo cuando salimos de Egipto. Había muchos israelitas que querían ir para atrás a Egipto. Dice, esta propuesta fue bien recibida porque había muchos de esos israelitas que querían ir para atrás a estar debajo del gobierno de las otras naciones, especialmente en aquel tiempo los griegos que estaban gobernando en aquel tiempo. Y algunos del pueblo fueron enseguida a ver el rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Y eso es lo que sucedió. Y por eso fue que la gente de nosotros cayeron. Y por eso que leímos en Salmos 106 y
el Salmo 106, que el Señor, cuando la gente de nosotros estaban adorando a estos ídolos, eso fue lo que trajo la ruina de nosotros. ¿Ve? Dice, ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos. Disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Ahora, cuando usted lee el libro de 1 Macabeos capítulo 1 entero, Antíoco, él entró al templo, lo destruyó y todo que estaba sacrificando o circuncidando sus hijos, lo estaba él matando. ¿Ok? Y dijo que es más, vamos a ir a otra escritura. Vamos a ir a otra escritura en el libro de 2 Macabeos. Denme un momentito aquí. El libro de 2 Macabeos, capítulo 6. Voy a empezar el versículo 1. Dice aquí la helenización del país y la persecución religiosa. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué tenían israelitas que se estaban llamando gentiles o incircuncisos y tenían nombres griegos y latín? Porque durante el tiempo cuando los griegos gobernaron, destruyeron a Jerusalén, al templo y a la gente del Señor, y los hicieron que fueran en contra del Señor. Dice 2 Macabeo capítulo 6 versículo 1. Poco tiempo después el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Y que el Señor dijo que si ustedes hacen estas cosas, lo voy a hacer que sean sacados de esta tierra. ¿Ve? Es más, como dije eso, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 20 y versículo 22. Levítico 20 y 22. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra, y no os vomitará la tierra, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Empero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseas por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensucies vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmunda. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seas míos. El Señor nos apartó de estas diferentes naciones. Por eso fue que dijo que no hagas esas cosas. Ahora aquí el rey Antíoco, él lo que hizo fue que obligó a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Yahweh. Segundo Macabeos 6:2, a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicar el del monte Garazim a Júpiter hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Y él hizo que los israelitas sacrificaran cerdo en el templo, que el Señor abomina y lo odia. A profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicarlo a versículo 3. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo se llenó del desenfreno
y las orgías de los paganos que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, ¿ves? No podía observarse el sábado. Y cuando usted lee el libro de Primer Macabeo, capítulo 1, no se podía ni circuncidar sus hijos ni nada. Dice, no se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío. Si uno no se podía declarar judío o llamarse judío, ¿qué se tenía que llamar uno? Se tenía que llamar griego, ¿ve? O gentil. Y por eso fue que cuando esto sucedió antes de que Yahushua vino, los judíos que estaban durante el tiempo de Yahushua, ellos entendieron y sabían esta historia. Por eso fue que muchos de estos que hicieron eso, ellos le dijeron que ustedes no son israelitas más nada, ustedes son gentiles, ¿ok? Y por eso fue que durante el tiempo de Yahushua, ellos no los aceptaban, ¿ok? Déjame ir para atrás. Aquí dice, sin embargo, mediante el uso de una variedad de fuentes de la época es posible para apreciar la profundidad y amplitud de servicio judía en las legiones romanas desde la época de César a principios del siglo V. Había que judíos servido como simples soldados de infantería, los generales influyentes como Tiberio Julio Alejandro. Ahora, Tiberio Julio Alejandro fue el que destruyó a Israel en 70 AD, después de que Yahushua fue para atrás el padre. ¿Ve? Él fue porque Tito no lo pudo hacer, porque Tito no tenía la experiencia para hacer eso. Pero Tiberio Julio Alejandro, un hombre moreno, un hombre judío, él fue el que aparó la rebelión de Israel que estaba en Jerusalén, y él fue el que destruyó ese templo y que trajo a Israel debajo de la mano de los romanos, de Vespasiano y de Tito. Dice, y unidades militares judías como la Regi Emeseni Judea, que eran soldados israelitas de Roma, independiente de su relación a las comunidades judías ortodoxos de la época, el servicio de romanos judíos en las fuerzas armadas imperiales deben ser reconocidos. Y aquí le dan más historia de lo que sucedió, ¿ok? Yo quería solamente leer esa parte para enseñarle que los israelitas, que los judíos que estaban en el imperio romano, en el ejército romano, no se reconocían por ser judíos, porque tenían nombres griegos y latinos, ¿ok? Por eso fue que no se reconocieron. Ahora, esos soldados que vinieron a Yahushua, ellos también eran israelitas, pero que tenían, estaban, ¿cómo se llama? Se sentían mal, porque tenían gente debajo de ellos que los perseguían a ellos, eran como esclavos a ellos. Eso se sentían mal. Por eso que le decían al Señor Yahushua que tú no vengas a mi casa, porque yo tengo gente que me sirven a mí. Y no estoy, ¿cómo se llama? Déjame buscar la escritura, no la escritura, sino como decir wordy en español. Que no me está dejando. No soy digno para que entres a mi casa, porque yo tengo gente que me sirven a mí. Y no, el Señor dijo que en la tierra de Israel no había tanta fe como en ese hombre. ¿Por qué? Porque esa es la fe fue que que salvó a los israelitas que se estaban llamando gentiles, griegos, latín, ¿ok? Incircuncisos. Ellos fueron los que fueron traídos para atrás. ¿Por qué? Por la fe.
Ok, ahora para traer el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Ahora se puede entender qué significa eso, porque esta era una banda de soldados del ejército romano, y él era parte de ese ejército. No que él era italiano, ¿ok? Pío y temeroso de Yahweh. Y primeramente los llamados blancos no son píos y no son temerosos del Señor. Ellos van en contra de todo lo que del Señor, porque ellos son el diablo de que la Biblia habla. Son los edomitas. Ellos no van a ir, van a perseguir detrás de las leyes del Señor, porque también los romanos, los griegos, ellos también son edomitas como los Herodes. Y los Herodes decían que eran griegos, que no eran edomitas, y ellos no perseguían detrás del Señor, de los mandamientos del Señor. Por eso fue que Juan el Bautista estuvo hablándole ¿cómo se llama? Perdón, denme un momentito aquí. Maldiciendo a uno de los Herodes porque se estaba acostando con una de las mujeres de su hermano. Y eso era el adulterio. Ellos estaban llamando judíos, pero no eran judíos. Y no querían nada de ver con la palabra del Señor. Porque ellos lo que querían era el poder. Y todo lo que hacían era para darle placer a los romanos. ¿Ok? Porque ellos son edomitas, igual que los romanos y los griegos y todo eso, todos los llamados blancos que son edomitas. Ellos no quieren a la palabra del Señor. Lo único que quieren la palabra del Señor son los israelitas, y muchos de ellos tampoco la quieren hoy en día. Pero eso es porque el Señor solamente va a salvar 1/3 de la nación de Israel. Y por eso fue que el Señor mandó a Pedro y a Pablo y a otros discípulos y apóstoles a hablarle a estos israelitas que estaban esparcidos entre medio de estas otras naciones, para traerlo para atrás, para que ellos pudieran ser salvos. Es más, voy a terminar un poquito aquí. El Señor permite, podemos ir adentro del libro de Hechos capítulo 10, porque ya estamos casi al fin de esta lección. Deme un momentito aquí. Hay una escritura en el libro de Hechos capítulo 10 que creo que fue el ángel que le dijo a Cornelio que mandara para a Pedro, para que le diera las palabras para que él y su casa fueran salvos. Ok, pero voy a leer aquí en Hechos 10 y 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de Yahushai, que el mundo ignorantemente llama Jesús, que es un hombre negro, de que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ok, ahora ustedes dicen, eso está hablando de todo el mundo. Ok, pues vamos a ver. Vamos a ir de ahí al libro de Hechos, capítulo 2. De un momentito aquí, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 20 yo creo que es. 21. Hechos 2 y 21. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso está hablando de todo el mundo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahushua, él está hablando a los israelitas, que cualquiera que invoque en este nombre será salvo. Por eso que dice en el libro de Romanos 10, cualquiera que invoque en el nombre del Señor será salvo. Eso está hablando de los israelitas, porque a los israelitas solamente fue que le fue dado la ley. Y porque le fue dado la ley solamente a la nación de Israel, solamente la nación de Israel son los que pueden ser salvos y recibir perdón por sus pecados. ¿Ok?
Esto fue dado al Señor a la nación de Israel. Porque si tú buscas este libro de primer Juan 3 y 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Lo que se tiene que preguntar es si el pecado es el traspaso de la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley que el Señor le dio a Moisés a darle ¿a quién? A la nación de Israel. Ok, ahora, ¿el Señor le dio esa ley a todo el mundo? No se la dio a todo el mundo. Solamente se la dio a la nación de Israel. Este libro de Salmos 147, versículos 19 y 20. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Jacob es el padre de la nación de Israel, que son todos israelitas. Israel es la nación de Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. No hay ninguna otra nación en la tierra que recibió las leyes, estatutos y comandamientos del Señor, sino solamente la nación de Israel. Solamente la nación de Israel puede recibir perdón por sus pecados. Por eso que dice aquí, Hechos 10 y 43, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron, que son todos los israelitas que en él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿ve? Por el nombre de Yahushua. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, diferentes lenguajes. Y eso es otro embuste que dicen en la iglesia, que hablando en lenguas, chama mamá y toda esa madre. Eso está hablando diferentes lenguajes. Y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué? Porque son israelitas. Y el Señor los trajo para atrás del sueño en que estaban. Para atrás, para el Señor poder limpiarlos otra vez y ponerlos para atrás en Israel. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que estaban asquerosos. Solo los tuvo que sacar para atrás de entre medio de esas naciones. Y dice: en el sitio donde le fue dicho que no son los hijos del Señor, ahí se le van a decir que son el hijo del poder, que es los israelitas. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Yahushua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y había otra escritura que me entró en la mente, pero por ahora no me recuerdo cuál era. Pero para enseñarle que este varón aquí, a Cornelio, es un israelita. Y una escritura o un versículo que siempre se perturban es el versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad halló que Yahweh no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Y esta palabra nación no está aquí en esta escritura. ¿Ok? Y hay otras. Déjame ver si la encuentro aquí. Este libro para enseñarle eso. Hechos. ¿Dónde está? Hechos capítulo 10 y versículo 34, yo creo que es. 35. No, perdón, es 28, perdón. Déjame para atrás el versículo 28. Dice aquí: y les dijo, Hechos 10 y 28, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Y esos extranjeros son ¿qué? Israelitas que están esparcidos, que no están yendo detrás de las costumbres. Mas me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. Y este extranjero, dice foreign, que es extranjero. Y cuando usted busca la palabra en hebraico,
perdón, en griego, la palabra es olúfolos. La palabra alos es otro y fulos es tribu. Pedro le estaba diciendo que es abominable un judío juntarse con uno de otra tribu, un extranjero de otra tribu. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos ya. ¿Ok? Y eso lo entendían los judíos que estaban en Jerusalén y en la tierra de Israel. Déjame darle una escritura más aquí. Juan 7:32. Dice aquí. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Yahushua dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde ha de ir este que no le hallemos? Se ha de ir a los esparcidos, ¿ve?, entre los griegos, y a enseñar a los griegos. Este va a ir a los que están esparcidos entre medio de los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban esparcidos entre medio de estas gentes, de los griegos. Y los israelitas que estaban en Jerusalén, en Israel, lo estaban llamando a ellos incircuncisos, lo estaban llamando a ellos griegos. Y por eso fue que dijeron eso, porque ellos entendían eso. Ahora, este libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con la mano en la carne. Eso es lo que los israelitas en Jerusalén, en Israel, estaban llamando a los israelitas que estaban esparcidos. Es más, el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Cuando va para atrás aquí, a San Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos. Estaban hablando de los israelitas que estaban esparcidos. Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Eso está hablando de las tribus, de las 12 tribus que estaban esparcidas. Y los judíos lo estaban llamando incircunciso, como leímos aquí. Por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. ¿Por qué Pablo le dijo eso? Porque ellos eran israelitas, pero que estaban en esa mente de las otras naciones. Es más, un momentito aquí, este libro de Romanos 2 y 20. Ok, 25, Romanos 2, 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Ahora tú estás asqueroso. Tú eres como la otra gente, como los gentiles. ¿Ve? Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro y Pablo a los israelitas que estaban esparcidos. Es más, déjame ir aquí a otra más. Este es el libro de Mateo, capítulo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. ¿Y qué étnico? Un extranjero, un gentil, un incircunciso. ¿Ve?
solo lo tenga porque hay alguien que no sea parte de la nación de Israel, alguien asqueroso. Por eso que dice aquí, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Ahora tú vas a ser como un gentil, una gente allá. ¿Ok? Vas a estar esparcido, vas a estar asqueroso. De manera que si el incircunciso, si este israelita que está incircunciso, guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, ¿ve? Va a ser traído para atrás, va a ser adoptado para atrás, va a ser limpio por la palabra del Señor, como dice en el libro de Salmos, capítulo 19 y 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice aquí, de manera que si Romanos 2:26, de manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. ¿Ve? Y por eso que Pablo dijo a Efesios 2:11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Y leímos que qué fue lo que los hizo así, los hizo asquerosos, esos diferentes ídolos que estaban persiguiendo. 1 Corintios 2:12-1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignores. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como eras llevados a los ídolos mudos. Eso es lo que te hizo incircunciso. ¿Ok? Para atrás aquí, por tanto, acordaos en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Yahushai, alejados de la república de Israel. ¿Por qué? Porque estaban asquerosos, rompieron las leyes y fueron incircuncisos, y fueron botados de la tierra, y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque aún en un tiempo tenían la promesa, pero cuando se rebelaron contra el Señor y persiguieron detrás de las costumbres y los ídolos de las otras naciones, el Señor los botó y estaban como incircuncisos, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Mas ahora en Yahushai, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushai. Ahora, ¿quiénes son esos que estaban lejos? Este libro de Daniel, capítulo 9. Este libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, y a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos. ¿Ve? Aquí está otra vez. Mas ahora en Yahushai, Mashiach Yahushai, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushai. Y eso es lo que le dijo aquí. Y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos. Son los que estaban en la tierra de Israel y los que estaban afuera de la tierra de Israel. En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Y esto es bien fácil para entender si eres parte de los elegidos y si el Señor te abre la mente para entender. Más ahora, Efesios 2:13. Mas ahora en Yahushai, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushai, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De ambos de qué? De la nación, porque la nación estaba partida en dos. ¿Ve? Por eso que tiene que ir para atrás en la historia a saber que el Señor había partido la nación en dos y los trajo para atrás en uno, derribando la pared intermedia de separación. Y por eso es que el Señor dijo que va a traer para atrás al tabernáculo de David,
a la nación de Israel entera para atrás cuando el Señor venga para atrás. Pero en este tiempo solamente va a traer para atrás a los elegidos que eran parte del tabernáculo de David. Y después que 2/3 aquí en la tierra de América mueran, cuando vengan para atrás, entonces van a estar en el reino. ¿Ok? Dirimiendo en su carne las enemistades. ¿Por qué? Porque los judíos en Israel miraban a los israelitas que estaban esparcidos, lo miraban que le tenían ganas, no los querían más nada, no le daban misericordia. La ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y qué era la paz? La paz fue quitada de la nación de Israel y fue entregada para atrás a la nación de Israel por el sacrificio que hizo Yahushua, que era el pacto que el Señor hizo con él, y eso fue lo que nos trajo para atrás a la adopción al Padre, porque antes de eso éramos huérfanos. Por eso fue que el Señor mandó a sus apóstoles y a sus discípulos para traer para atrás a los israelitas que estaban esparcidos por todo el mundo en aquel tiempo, que estaban hablando diferentes lenguajes y persiguiendo detrás de los ídolos de esas naciones. Y el Señor limpió a ciertos de ellos para traerlos para atrás, para que fueran salvos y fueran sellados en aquel tiempo, para que fueran sellados en este tiempo. Con eso, espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima vez les digo Shalom, que significa paz.